Saludos a todas y todos. Bienvenidos a este programa La Voz del Tribunal Constitucional para continuar recorriendo el camino de la Constitución y con ello asegurar el afianzamiento de los derechos y deberes fundamentales y de la cultura de la institucionalidad democrática que está en la base de nuestro Estado social y democrático de derecho. El compromiso de la voz del Tribunal Constitucional es seguir constituyéndose en un espacio de difusión de nuestra Carta Magna y del quehacer de nuestro Tribunal Constitucional. Por eso vamos a compartir los diversos segmentos que tenemos en este programa. Vivir en Constitución, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución, entrevista, reportaje y más. Quédense con nosotros para que comencemos a ver la voz del Tribunal Constitucional. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. Sigamos nosotros caminando por la Constitución. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista. La Constitución de nosotros, de la República Dominicana, es revolucionaria. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Noticias TC. Bienvenidos a este resumen de noticias de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte. Comencemos con las principales informaciones. El Tribunal Constitucional realizó por cuarto año consecutivo su caminata por la Constitución, esta vez dedicado al 173 aniversario de la proclamación de la primera Constitución en 1844 en San Cristóbal. La actividad fue realizada en la Avenida de la Salud del Parque Mirador Sur y la encabezó el presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Ray Guevara, junto a los demás jueces. El juez del órgano constitucional Wilson Gómez Ramírez tuvo a su cargo las palabras de apertura y sostuvo que, cuando caminamos lo hacemos representando de alguna manera el hecho de que el Tribunal Constitucional avanza año tras año, superando una y otra vez las metas propuestas con más sentencias, mejores jornadas de formación, mejores eventos y protección a los miembros de nuestra familia constitucional. Hacemos patria, marchamos hacia el alto propósito del padre fundador Juan Pablo Duarte, cuando asumimos esta causa como una causa noble, como una forma de servir al país y en consecuencia alcanzar altas metas. Manifestó que como miembros de este tribunal con las familias vinculadas a él, día a día continuarán los esfuerzos para lograr la superación, los logros, la materialización del alto propósito de una entidad como esta. Asumiendo todos esta representación en nombre del Tribunal Constitucional, se impone uno de los ideales del padre fundador, porque lo hacemos nosotros desde este tribunal. Trabajemos sin descansar, por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. En el acto de cierre, el magistrado Milton Ray Guevara resaltó el entusiasmo de los empleados e invitados especiales que participaron en la actividad. Sigamos nosotros caminando por la Constitución, como camina este pueblo desde hace 173 años. ¿A dónde llegaremos? Siempre a la eternidad de la patria, porque nosotros tenemos la gran ventaja que no tienen otros pueblos, que la patria y la libertad dominicana tienen como soporte a Dios. Por eso el lema sacrosanto es Dios, patria y libertad. La caminata, que partió del kilómetro 5 de la Avenida de la Salud en el Parque Mirador Sur, es parte de las actividades conmemorativas al mes de la Constitución, auspiciada por la Alta Corte. Con el objetivo de promover la enseñanza de la materia constitucional de diferentes formas, el Tribunal Constitucional realiza la cuarta versión de la jornada de lectura por la Constitución, esta vez en el Colegio Loyola. La magistrada Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente del Tribunal Constitucional, explicó la importancia del acto coordinado en el marco de las actividades del mes de la Constitución. La lectura sin duda tiene un poder transformador.
no solo en el ámbito personal del individuo, sino también en su entorno social. En la medida en que inculquemos en nuestros jóvenes la importancia de leer y comprender nuestra Constitución, estaremos realmente sembrando una semilla en su adultez que podrá cosechar y que por tanto tendremos mejores ciudadanos y mejores servidores públicos comprometidos con sus valores supremos que abonan su contenido. Cada año la Alta Corte aprovecha que el 6 de noviembre se cumple un nuevo año de la Constitución para fijar en la población estudiantil la fecha y el contenido del texto para que cobre vida. En esta ocasión participaron 374 estudiantes con la lectura del preámbulo, 277 artículos, 20 disposiciones transitorias y una disposición final de la Ley de Leyes. En las 4 versiones de la lectura, el Tribunal Constitucional se ha impactado a 1.951 personas. Con los 15 centros educativos participantes, se agotó un proceso de sensibilización dirigido a docentes, estudiantes y a la comunidad educativa sobre el conocimiento de la Constitución. Esta versión del acto de lectura se realizó por primera vez en la provincia de San Cristóbal, por ser el lugar donde se proclamó la primera Constitución hace 173 años. Los centros educativos participantes proceden de los municipios San Cristóbal, Villa Altagracia, Jaina, Nigua, Palenque, Cambita, Yaguate y Los Cacaos. En la lectura del preámbulo de la Constitución participaron estudiantes sordos ciegos bajo el criterio de una educación inclusiva. A propósito del 173 aniversario de la proclamación de la Constitución, el Tribunal Constitucional realiza durante todo este mes una serie de actividades que incluyen una jornada de reforestación en Villa Altagracia. La comisión, coordinada por el magistrado Justo Pedro Castellanos Curi e integrada por los jueces Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente Wilson Gómez Ramírez y Delfonso Reyes y Yotin Curi David, indicó que el martes 21 de noviembre se develarán 3 murales, luego de una jornada de arte urbano con la creación de murales para los que fueron escogidas varias paredes, una en el Monumento a los Constituyentes, otra en el Politécnico Loyola y en el Estadio Temístocles Metz, todas en San Cristóbal. Ese mismo día colocarán una tarja en el lugar donde se reunió la Asamblea Constituyente, donde funciona hoy la Alcaldía de San Cristóbal. Para el 22 de noviembre anunciaron la puesta en circulación de varias obras, entre ellas, tercer volumen de la colección Clásicos del Derecho Constitucional y la Constitución de San Cristóbal 1844-1854 de Emilio Rodríguez de Morici, en una actividad celebrada a las 7 de la noche en el Salón Salomé Ureña del Banco Central de la República Dominicana. También las obras, la buena administración como base de la potestad expropiatoria estatal, de la autoría de la magistrada Katia Miguelina Jiménez, y los límites al derecho de propiedad y áreas protegidas del magistrado Yotin Curi David. Continuando con las informaciones, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, en nombre del Pleno de Jueces de la Alta Corte, entregó un donativo a la parroquia Santa Bárbara de Samaná para que continúen con las labores en esa comunidad. Dicho donativo fue recibido por el párroco Ciprián Hilario, quien agradeció el gesto de la Alta Corte, al tiempo que manifestó que las obras sociales han aumentado tras el paso de los huracanes Irma y María por la zona. Pero todavía hay más informaciones y usted puede encontrarlas en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Soy Tomás Marte, hasta una próxima entrega. La ciudad de Santo Domingo recibe la 5ª versión de la Jornada de Justicia y Derecho Constitucional en su edición final. Viernes 1 de diciembre de 2017, Salón Las Américas Hotel Crown Plaza de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Este acto reúne en un mismo escenario a los expertos en Derecho Constitucional, Manuel Aragón Reyes, magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España, Francisco Pérez de los Cobos, jurista y catedrático español, Ernesto Ginesta Lobo, juez presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, y el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Además, los expresidentes del Tribunal Constitucional de España, Pascual Sala y María Emilia Casas, comparten sus experiencias en un interesante panel.
Anímate y participa de este evento que es parte de la celebración de nuestro 5º aniversario. Para más detalles ingresa a www.tribunalconstitucional.gov.do o llama al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. Queridas amigas y amigos, el mes de noviembre es el mes de la Constitución Dominicana. En efecto, el 6 de noviembre de 1844, la naciente nación dominicana cedió de su primera constitución. Esa constitución contiene la organización de los poderes públicos, cómo se estructuraba el gobierno con el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. La Constitución es la ley fundamental y sustantiva y todos debemos respetarla. Pero para respetarla no basta solo la existencia del Tribunal Constitucional o de instancias jurisdiccionales. Para respetar la Constitución hay que aprender a vivir en Constitución. Muchas gracias. El Consejo Editorial del Anuario del Tribunal Constitucional de la República Dominicana invita a todos los abogados expertos en Derecho Constitucional, jueces, miembros del Ministerio Público y profesores universitarios a someter propuestas de artículos académicos inéditos sobre temas de carácter constitucional. Las propuestas deberán someterse a las reglas de redacción de artículos académicos y no deben tener más de 30 páginas de texto a 2 espacios en formato digital. Los textos serán recibidos en el correo electrónico depto.investigacion@tc.gov.do hasta el 30 de noviembre del año 2017 y deberán ser acompañados de una pequeña biografía del autor. Los trabajos aceptados serán incluidos en el anuario. Los mismos serán revisados por el Consejo Editorial, cuyas decisiones serán inapelables. ¡Anímate y participa! Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. Es aspiración del Tribunal Constitucional que esta nueva herramienta contribuya a concienciar a los medios de comunicación de nuestro país para potencializar un ejercicio periodístico con responsabilidad social que ayude que los comunicadores modifiquen el enfoque de sus noticias con esas estructuras patriarcales y de esas generen contenidos inclusivos que promuevan en el abordaje de informaciones relacionadas a la mujer, sus valores y actitudes de igualdad. Por tanto, hacemos un llamado a los directores de medios, comunicadores sociales, periodistas y voceros institucionales a apoyar y aplicar la guía para información con perspectiva de género, a los fines de ir erradicando la violencia contra la mujer. Asiste al lanzamiento de la guía para informar con perspectiva de género, a circularse el jueves 23 de noviembre a las 7 de la noche en el Salón Embajador del Hotel El Embajador. Invita al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Les esperamos. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 90. Bufetes directivos de las cámaras. El 16 de agosto de cada año, el Senado y la Cámara de Diputados elegirán sus respectivos bufetes directivos, integrados por un presidente, un vicepresidente y 2 secretarios. 1. El presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados tendrán durante las sesiones poderes disciplinarios y representarán a su respectiva Cámara en todos los actos legales. 2. Cada Cámara designará sus funcionarios, empleados administrativos y auxiliares, de conformidad con la Ley de Carrera Administrativa del Congreso Nacional. 3. Cada Cámara
reglamentará lo concerniente a su servicio interior y al despacho de los asuntos que le son peculiares, y podrá, en el uso de sus facultades disciplinarias, establecer las sanciones que procedan. Saludos amigos, bienvenidos a su segmento Jurisprudencia Constitucional de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Mi nombre es Daniela Ramírez y en esta ocasión le vamos a hablar sobre el derecho a la educación en el caso particular de la sentencia 5813. Se trata de una acción directa de inconstitucionalidad en la cual el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de la prohibición establecida en el artículo 48, literales F y G de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como el artículo 1 de la Ley 86-00, los cuales de manera general establecen la prohibición de que a un niño o niña adolescente se le pueda discriminar o sancionar en el caso de no pago o retraso en el pago de la colegiatura por parte de sus padres, así como la facultad del Estado a través del Ministerio de Educación para fijar o regular las cuotas mensuales o anuales que deben cobrar por los servicios educativos las instituciones privadas de educación. Esta sentencia responde a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por las asociaciones de instituciones educativas del Distrito 15-3 que alegaban que las disposiciones normativas anteriormente referidas violaban tanto el derecho al trabajo como el derecho a la libre empresa, ambos derechos igualmente fundamentales como el derecho a la educación. Sin embargo, en sus fundamentos la sentencia estableció que no se viola por un lado el derecho al trabajo porque la prohibición de que no se sancione ni se discrimine y de manera más específica se continúe dando el servicio de educación a los niños, niñas o adolescentes al margen de algún retraso o no pago de los servicios educativos, no afecta de manera directa a los profesores, sino más bien que obliga a los centros de enseñanza. En cuanto al derecho a la libre empresa, se indicó que tampoco viola dicho derecho, pues contrario a lo que alegaba la parte recurrente, no se puede analizar el servicio de educación como si fuera cualquier empresa de lucro, pues se está hablando del derecho fundamental que es básico para el desarrollo de una sociedad como es el derecho a la educación. Es preciso tomar en cuenta que el hecho de que el Tribunal Constitucional haya confirmado la constitucionalidad de la prohibición de la suspensión de las clases en el caso de niños, niñas, adolescentes cuyas colegiaturas no se hubieran pagado durante el curso de un año escolar determinado, no quiere decir en modo alguno que los centros educativos no tengan acciones para ejercer el cobro de los servicios que justamente prestan. En este tenor, el tribunal recalcó que los centros educativos pueden negarse a otorgar la reinscripción a los niños, niñas y adolescentes en el caso de no pago, así como también pueden iniciar las acciones civiles que la ley contempla para el cobro de sus acreencias. Muchas gracias por su atención. De ustedes se despide Daniela Ramírez y este es su espacio Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Transformar las condiciones existentes que perpetúan la exclusión de la mujer precisa de los medios de comunicación como herramientas claves, reconociendo que estos construyen el imaginario colectivo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana apuesta a humanizar la comunicación y organiza el Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género, dirigido a comunicadores sociales y voceros institucionales. La Alta Corte abre un espacio de formación con el tema La construcción de una perspectiva de género para los medios de comunicación. Se precisa empoderarles para que generen informaciones neutrales y de calidad. Participa junto al Tribunal Constitucional en el Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género.
a realizarse en Santo Domingo jueves 6 y viernes 7 de julio del año en curso. Para más información visita nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Trabajemos sin descansar, por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. A caminar. Sigamos nosotros caminando por la Constitución, como camina este pueblo desde hace 173 años. ¿A dónde llegaremos? Siempre a la eternidad de la patria. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. La ciudad de Santo Domingo recibe la quinta versión de la Jornada de Justicia y Derecho Constitucional en su edición final. Viernes 1 de diciembre de 2017, Salón Las Américas, Hotel Crown Plaza, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Este acto reúne en un mismo escenario a los expertos en Derecho Constitucional, Manuel Aragón Reyes, magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España, Francisco Pérez de los Cobos, jurista y catedrático español, Ernesto Ginesta Lobo, juez presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, y el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Además, los expresidentes del Tribunal Constitucional de España, Pascual Sala y María Emilia Casas, comparten sus experiencias en un interesante panel. Anímate y participa de este evento que es parte de la celebración de nuestro 5º aniversario. Para más detalles ingresa a www.tribunalconstitucional.gov.do o llama al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. El Consejo Editorial del Anuario del Tribunal Constitucional de la República Dominicana invita a todos los abogados expertos en Derecho Constitucional, jueces, miembros del Ministerio Público y profesores universitarios a someter propuestas de artículos académicos inéditos sobre temas de carácter constitucional. Las propuestas deberán someterse a las reglas de redacción de artículos académicos y no deben tener más de 30 páginas de texto a 2 espacios en formato digital. Los textos serán recibidos en el correo electrónico depto.investigacion@tc.gov.do hasta el 30 de noviembre del año 2017 y deberán ser acompañados de una pequeña biografía del autor. Los trabajos aceptados serán incluidos en el anuario. Los mismos serán revisados por el Consejo Editorial, cuyas decisiones serán inapelables. ¡Anímate y participa! Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. El reportaje. El deporte constituye una de esas prácticas que aseguran la vida pacífica en comunidad. Por eso, el artículo 65 de nuestra Constitución lo instituye como un derecho fundamental que vincula a nuestras autoridades y a la propia sociedad. En el presente reportaje vamos a ver cómo nuestra Carta Magna protege el deporte. Cada 7 de noviembre en el país se celebra el Día Nacional del Deporte, con el objetivo de dedicárselo a los deportistas y reconocer los logros de la juventud en esta área, ya que al igual que la educación son los 2 ejes fundamentales para formar jóvenes modelos a seguir por los ciudadanos, al mismo que son derechos consagrados en la Constitución Dominicana. El deporte es ejemplo para el presente y futuro. Del deporte y la educación depende que tengamos una excelente nación. La Constitución, sus normas, principios, disposiciones y reglas permean toda la vida de las ciudadanas y ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones y de los poderes públicos.
La práctica deportiva es una poderosa herramienta de prevención en el marco de la política criminal de cualquier estado, ya que puede ser aprovechado para transmitir determinados valores como la solidaridad, la tolerancia, el autocontrol y la comprensión, favoreciendo el desarrollo de la personalidad del individuo y el sentimiento de permanencia a la comunidad. Es además un espacio ideal de integración y convivencia que propende a la construcción y el fortalecimiento de la paz social y un útil instrumento para evitar las desviaciones sociales. La Carta Sustantiva establece el artículo 65 de la Constitución que obliga al Estado a asumir el deporte como política pública de educación y salud. Además, establecer igualdad real entre ciudadanos y ciudadanas. Esto es en gran medida un llamamiento a todos los sectores sociales que forman parte del sistema deportivo nacional a colaborar en la tarea de difusión y fomento de las actividades deportivas, lo cual es, primero, una concreción de la función social que forma parte del contenido de los derechos fundamentales. Segundo, una manifestación del principio de participación que permite a los distintos sectores jugar un rol decisivo en el establecimiento e implementación de políticas públicas vinculadas a la materia. Dentro y fuera de las aulas, la educación física y el deporte, en sus distintas modalidades y manifestaciones, deben llegar a todos nuestros niños, niñas y adolescentes de manera efectiva, tratándose además de un deber estatal que encuentra sustento en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la República Dominicana el 11 de junio de 1991. El deporte, la educación física y la recreación deben establecerse en este ámbito, el principio de colaboración sector público y sector privado. Sobre esta base, el Tribunal Constitucional, en el ámbito de la celebración de su 5º aniversario, realizó durante el período del 25 al 29 de septiembre de este año los primeros Juegos Deportivos Constitucionales 2017, con la colaboración técnica del Comité Olímpico Dominicano, y el escenario escogido fue el Club Banreservas Santo Domingo. Pero no olvidemos la célebre expresión del barón Pierre de Coubertin: lo más importante del deporte no es ganar, sino participar, porque lo esencial en la vida no es el éxito, sino esforzarse para conseguirlo. Participaron un total de 89 empleados de las diferentes direcciones y departamentos que por una semana pusieron de manifiesto sus destrezas en las disciplinas de softball, voleibol, baloncesto, atletismo, tenis de mesa, natación, dominó, billar, ajedrez y carrera de sacos. Para esto se formaron 2 equipos competidores en todas las disciplinas, identificados con los nombres los constitucionalistas con el color azul y los patrióticos con el color rojo, como forma de resaltar los colores de las banderas nacional y del Tribunal Constitucional. El objetivo de estos juegos es fomentar, incentivar, apoyar la práctica y difusión de la educación física, recreación entre los empleados del Tribunal Constitucional en diferentes disciplinas deportivas y cumplir con lo establecido en la Constitución en su artículo 65. Es el deporte quien nos une en todo el sentido de la palabra. Nos une como nación, nos eleva el orgullo a su máxima expresión, contribuye a la salud, es un punto fundamental de la educación. A propósito del tema relacionado con el aspecto de la Constitución y su relación con el deporte, el Tribunal Constitucional estableció un precedente en cuanto al debido proceso en el ámbito del derecho al deporte. En la sentencia TC 0188-15, tuvo la oportunidad de conocer un recurso de revisión en materia de amparo interpuesto en contra de una sentencia que acogió una acción de amparo incoada por el ciclista Branly Alcadio Núñez Gómez, quien había sido expulsado del Club Fénix, adscrito a la Federación Dominicana de Ciclismo y la Asociación de Ciclismo del Distrito Nacional por irregularidades en su condición de miembro de referido club. El Tribunal Constitucional confirmó la sentencia rendida en amparo, tras verificar que en el caso del señor Branly Alcadio se vulneraron las reglas del debido proceso, en razón de que este no fue objeto de un proceso
disciplinario que culminara en la aplicación de la sanción correspondiente en caso de que quedaran demostrados los cargos que se le imputaban. Otro caso conocido por el Tribunal Constitucional lo refleja la sentencia TC 0574-15, donde Fausto Rufino Liriano Alberto sometió un amparo en virtud de que la Federación Dominicana de Softball vulneró su derecho de defensa, producto de la suspensión en sus funciones como presidente de la Asociación de Softball de La Vega, sin darle la oportunidad de defenderse de las acusaciones que pesaban en su contra por supuesta falta de transparencia en la administración de los fondos de la asociación. El TC admitió en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Federación Dominicana de Softball, Alberto Almanzar, José Tavera Mercado, Luis Maxwell y compartes contra la sentencia número 00484-2013, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de 26 de agosto del 2013. Estamos luchando para hacer de la Constitución, como diría Alberti, una verdadera carta de navegación que guíe los destinos del país. Nos toca contribuir a que la Constitución sea una Constitución viviente, que la Constitución sea vivida por todos los ciudadanos y se convierta verdaderamente en la Biblia institucional de la nación. Esta tarea no será exitosa sin el concurso del movimiento deportivo organizado. El reportaje. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un jurista, digamos, muy destacado en el estudio del derecho ambiental, el profesor Gustavo Mena, quien es socio de la oficina Pellerano y Herrera, profesor de Derecho Ambiental en la Escuela de la Judicatura, en Pucamaima y en fin, una de las figuras pioneras en este sector del derecho en la República Dominicana. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Nos aceptamos muy honorable, de una manera muy humilde, tu invitación, la invitación del Tribunal Constitucional. Quisiéramos entrar directamente en la materia. Digamos, la Constitución Dominicana aborda la perspectiva del derecho ambiental como un derecho fundamental. ¿Cuáles son las características que tiene este derecho y por qué es tan importante para la ciudadanía? Fíjate, la Constitución de nosotros, de la República Dominicana, es revolucionaria y es muy interesante cómo aborda el tema del derecho a un ambiente sano. Fíjate, lo aborda de un derecho colectivo, un derecho de interés colectivo y difuso. Se origina en un individuo, se disgrega en una comunidad y no tenemos una titularidad. De cada uno de los elementos del ambiente, visualiza el ambiente como tal, como un todo, como un conjunto de elementos, y garantiza a lo largo de los 270 y pico de artículos, garantiza cada uno de los elementos y su vincularidad. Me explico. Protege el ambiente, le otorga ese deber al Estado, otorga a cada individuo ese derecho, pero cuando nosotros nos vamos a un derecho de la salud, un derecho que está en otro articulado, nos encontramos que me dice, observemos, que para garantizar este derecho, tú tienes que garantizar el acceso, el aprovechamiento de un elemento, el agua, que tú tienes que tomar en cuenta el saneamiento ambiental. Pero cuando nosotros vamos a un artículo 217, los principios del régimen económico, fíjate qué me dice y me recuerda la constituyente. Pues Gustavo, dominicanos, uno de los principios que tú tienes que tomar en cuenta es la sostenibilidad ambiental. En pocas palabras, profesor, transversalmente la Constitución Ambiental del 2010 es una Constitución Ambiental, la Constitución Dominicana. Cada elemento, la soberanía, me retoma en los artículos 14 al 17. Fíjate, el Estado Dominicano, que somos todos,
cada individuo, nuestra colectividad, nuestros poderes que nos representan, ejercemos la soberanía, sí, suelo, agua y aire. Pero me dice el 14 al 17, también los recursos renovables o no renovables. Y muy correctamente me dice, bueno, las leyes adjetivas tendrán que encargarse de la particularidad de que no tiene que realizar una constituyente, una constitución o una carta magna. Entonces, ¿con qué particularidad la República Dominicana en la Constitución es transversal? Es transversal a otros derechos. Los recalca, los recuerda a toda la actividad, el patrimonio ambiental tuyo, peor aún, de los hijos que quizás no tenemos, hay que garantizarle y en otros articulados me dice, si tenemos dudas existenciales, la lista, el catálogo, no es limitativo. Fíjate, para un pueblo dominicano actual, como las realidades que tenemos, donde ya nos encontramos a controversias de confrontaciones de derechos fundamentales, donde podemos hablar de un derecho de propiedad, una libertad de empresa, y tú me dices, el constitucional me dice, hay una protección ambiental, hay un interés, un derecho colectivo y difuso, al cual una actividad podrá generar un riesgo. Es preferible constitucionalmente detenerla, visualizarla, porque tú nos reúnes, no tienes los elementos constitutivos, no tienes los elementos constitucionales que podría garantizar esos derechos de propiedad o ese derecho de libertad de empresa. Fíjate, eso lo podemos hacer cuando en tu constitución no tienes simplemente un catálogo, tú tienes una tutela efectiva a través de diferentes instancias, un defensor del pueblo, donde le otorga una participación directa a ese derecho o interés colectivo y difuso. El dominicano no puede quejarse. Lo que debemos hacer es conocerlo. Hay algo que me parece interesante, que sería importante compartir con la ciudadanía, y es la idea de que el medio ambiente es un derecho de carácter colectivo y difuso. ¿Qué supone esto en términos prácticos, en términos del ejercicio de este derecho para la ciudadanía? ¿Qué condiciones de posibilidad de acceso, de su reclamo, por ejemplo, ante un tribunal se desprenden de esta característica? Fíjate, revoluciona inmediatamente con el aspecto del interés, el aspecto procesal ya en un tribunal de lo que sería la calidad. Una persona o un grupo constituido o no en una persona jurídica, en una persona moral, un individuo, independientemente pertenezca a la comunidad o no, tiene por esa constitución, por esa proclamación, por esa norma fundamental, tiene la potestad, tiene la obligación incluso de poder participar activamente, me explico, en una sede administrativa, ante una autorización ambiental que se proclama, que se va a emitir o que ya se emitió. Un individuo, una colectividad puede decir, el abastecimiento de agua se pone en riesgo con ese tipo de enfoque, con esa conceptualización de esa actividad. Pero más aún, una colectividad, un individuo de cualquier generalidad, de cualquier género, condición, en 48.000 kilómetros de la República Dominicana, puede acudir para decir, esa norma que se emitirá, ese proyecto de ley, no es favorable para la colectividad, para el individuo. En otra sintonía, un grupo de personas puede acudir a un tribunal para ejercer su tutela legal efectiva en un medio constitucional, un amparo, o incluso en una acción ordinaria podrían acudir para hacer esa justificación. ¿Qué significa colectivo y difuso? Colectivo significa, es un derecho que le pertenece a todos. Lo difuso es interesante. En otras constituciones, en el aspecto ambiental, no excluyen, pero la República Dominicana incluyó las dos conceptualizaciones.
Difuso significa que nosotros no tenemos un certificado de título por el acceso a un recurso hídrico, un mejor ambiente, unas mejores condiciones. No suena utópico, no suena poético, porque nuestro TC, nuestro Tribunal Constitucional, inmediatamente del 2012 al 2017, se ha visto progresivamente en acciones donde, si nos damos cuenta y visualizamos, no estamos hablando de un individuo que perfectamente puede acudir, un grupo de personas que han acudido fervientemente creyendo en sus derechos y creen en esa institución. Fíjate, tenemos aproximadamente más de 50 sentencias solamente en lo que puede ir el 2017. ¿Cuál es el interés que tienen ustedes y de que te declaren inadmisible ya la discusión? Fíjate, la discusión procesal, cuando tú tienes derechos constitucionales, derechos reales, en un ordenamiento supremo, la discusión es más fácil. Imagínate en los casos antes de esta constitución, cómo teníamos que justificar esos derechos implícitos que venían de otras cartas o de otras figuras o de otros convenios, y cómo adentrarlo y poderlo ejercer en un tribunal. San Cristóbal, Montecristi. Sería interesante, como usted ya planteaba, el desarrollo que ha tenido nuestra actividad jurisprudencial. ¿Y cuáles son las grandes líneas que, según su perspectiva, el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando o delimitando acerca de la protección del medio ambiente? Bueno, a manera general, ha esbozado muy claro su naturaleza. Es colectivo y difuso. Es cierto, debe ser armonizado este derecho con otros derechos fundamentales, imprescindibles, pero por razonabilidad y por la situación jurídica, tenemos que tomar en cuenta que deben ser cedidos, porque la colectividad, ese derecho de una colectividad podrá ser en riesgo afectada. A manera general, nuestro constitucional ha trazado la naturaleza. Luego, en casos específicos, ha sometido al tren administrativo, al poder ejecutivo, le ha enderezado su caminar. Los actos administrativos realmente no pueden vulnerar, no pueden disgregar, no pueden poner en riesgo, no importa que sea en el marco de la legalidad que esa institución la emita. Incluso, Sena, en una sentencia del Tribunal Constitucional del 2015, el Constitucional, en más de una ocasión, pero retomamos ese precedente, esa decisión, ha ordenado, porque no hay un aval constitucional y no hay un aval a esos derechos colectivos, ha detenido el accionar de actividades que tenían una autorización ambiental o una concesión o un acto administrativo en el marco de la legalidad emitida a un particular. Ha habido un desarrollo también en el enfrentamiento, en la armonización del derecho de propiedad y el derecho de salvaguardar la protección en un marco de las áreas protegidas. Ha delimitado muy bien el accionar. Ha habido actuaciones inconstitucionales donde el tren administrativo en pro de proteger un patrimonio natural ha violentado entre los derechos y ha afectado los derechos colectivos y difusos. Y ha delimitado esa protección ambiental de un área protegida no es absoluta. ¿Y quién es la que nos lo limita? Nuestra Constitución, nuestra madre normativa, correctamente. Lógicamente, hay que pensar que el Constitucional tiene 5 años. 5 años activo,
de mucha producción jurisprudencial. Y eso va a ser progresivo. Ese es un síntoma. Eso te va detallando que ya el individuo y la colectividad se está empoderando de esos derechos que en un momento irrespetuosamente nos dijeron que era un pedacito de papel. Son nuestros derechos madre fundamentales. Según su perspectiva, ¿cuáles son los retos más importantes que aún tenemos pendientes en el país para lograr situar en nivel de efectividad la tutela y la protección, ya no solo en el ámbito jurisdiccional, sino en el cumplimiento de las obligaciones más básicas por las diversas agencias estatales que se desprenden del derecho al medio ambiente? Fíjate, mi preocupación no es normativa. Tenemos el desarrollo normativo de Hans Kelsen, ambientalmente hablando. No es un problema normativo. Tenemos las instituciones. O sea que no es un aspecto estructural e institucional. Mi preocupación, el reto de esta población en crecimiento. La isla no va a crecer. En una demanda constante de producción y de bienes y de servicios. Mi preocupación es el RRHH, el recurso humano. El recurso humano, esa conciencia. El reto de nosotros es poner nuestro grano de arena para concientizar. Incluso, fíjate la discusión, simple. Un ministro de Medio Ambiente que aplique las normas es aplaudido. Es que todos los que lleguen allá deben aplicar las disposiciones legales, Sena. Todos deben aplicarla. No es un aspecto arbitrario, exagerado, una discrecionalidad exagerada en la arbitrariedad. Todos debemos aplicarla. Entonces, uno de los retos de la República Dominicana es recordar esas normas que promulga, proclama, que emite, que dicta en cada uno de las personas. Es por eso que hay que rescatar. Colectivo y difuso significa todos, sin exclusión. Excelente. Lamentablemente el tiempo en estos escenarios a veces nos juega una mala pasada y hemos llegado al final del tiempo disponible para la entrevista. Pero le agradezco al profesor Gustavo Mena el habernos acompañado en La Voz del Tribunal Constitucional y haber traído estas interesantes reflexiones que sin duda sabemos que van a concientizar aún más a nuestra población acerca de la protección de este importante derecho fundamental. Muchas gracias y reitero mi disponibilidad y mi agradecimiento al Tribunal Constitucional y en tu persona. Muchas gracias. Y a ustedes en sus casas les decimos que no se vayan, porque aún queda más de La Voz del Tribunal Constitucional. Es aspiración del Tribunal Constitucional que esta nueva herramienta contribuya a concienciar a los medios de comunicación de nuestro país para potencializar un ejercicio periodístico con responsabilidad social que ayude a que los comunicadores modifiquen el enfoque de sus noticias con esas estructuras patriarcales y de esas generen contenidos inclusivos que promuevan en el abordaje de informaciones relacionadas a la mujer, sus valores y actitudes de igualdad. Por tanto, hacemos un llamado a los directores de medios, comunicadores sociales, periodistas y voceros institucionales a apoyar y aplicar la guía para información con perspectiva de género, a los fines de ir erradicando la violencia contra la mujer. Asiste al lanzamiento de la guía para informar con perspectiva de género, a circularse el jueves 23 de noviembre a las 7 de la noche en el Salón Embajador del Hotel El Embajador. Invita al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Les esperamos. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad
es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. El 7 de noviembre de 1959 fue proclamada solemnemente en la ciudad de San Cristóbal la nueva versión de la Constitución que requería la vida institucional de la nación dominicana a partir de ese momento. La Ley de Reforma Constitucional, promulgada en septiembre del indicado año 1959, ordenó textualmente que la sesión de la Asamblea Nacional Revisora fuera celebrada en la benemérita ciudad de San Cristóbal, provincia Trujillo. La Asamblea Revisora eligió el bufete directivo de la misma, recayendo la presidencia en el notable jurista e intelectual, licenciado Pedro Troncoso Sánchez, quien presidía el Senado. En la vicepresidencia de dicha asamblea fue escogido el licenciado Federico C. Álvarez. La juramentación del presidente de la Asamblea Revisora, licenciado Pedro Troncoso Sánchez, estuvo a cargo del prestigioso catedrático de Derecho y abogado, licenciado Hipólito Herrera Villini, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que el licenciado Troncoso Sánchez juramentó al licenciado Federico C. Álvarez y a los demás miembros directivos de la Asamblea Revisora de 1959. Con motivo de esta revisión constitucional, el presidente de la República en funciones, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, dirigió un mensaje al Congreso Nacional en los términos siguientes. La ley fundamental debe responder en todo momento y con adecuada elasticidad a las necesidades que demanda la continua evolución que permite ceñirse el modelo rígido del complicado procedimiento que hoy reclama la modificación de los cánones constitucionales. El presidente Héctor Bienvenido Trujillo pretendía cambiar en el ordenamiento jurídico político dominicano lo relativo a la naturaleza de la Constitución, la cual hasta 1955 había descansado en el principio de derecho constitucional que reconoce como constituciones rígidas a aquellas que no pueden ser modificadas por los órganos congresuales ordinarios y por tanto requieren de una instancia que, como la Asamblea Nacional Revisora, es apoderada especialmente para conocer, aprobar y proclamar la reforma del texto sustantivo. Las constituciones flexibles, como la que se pretendía, por el contrario, son modificadas por los mismos órganos que producen las leyes ordinarias. Vivir en Constitución. Artículo 130. Sucesión vicepresidencial. En caso de falta definitiva del vicepresidente de la República, antes o después de su juramentación, el presidente de la República, en un plazo de 30 días, presentará una terna a la Asamblea Nacional para su elección. Vencido el plazo sin que el presidente haya presentado la terna, la Asamblea Nacional realizará la elección. Sección 4. Disposiciones especiales. Artículo 131. Autorización para viajar al extranjero. Él o la presidenta de la República no puede viajar al extranjero por más de 15 días sin autorización del Congreso Nacional. Vivir en Constitución. El artículo 131 de la Constitución dispone que el presidente no puede salir del territorio dominicano por más de 15 días sin la autorización del Congreso Nacional. Y el 132, a su vez, señala que éste, al igual que el vicepresidente, no pueden renunciar sino ante la Asamblea Nacional. Nos sentimos altamente complacidos de que nos hayan acompañado esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional y esperamos que la próxima semana estén nueva vez aquí con nosotros para continuar construyendo el camino de la Constitución.